Camino hacia la oscuridad, de Jaime Aduana Quintana. Continuación. Los días pasaban y su padre empezó a volverse una persona solitaria. Ya no acostumbraba a recibir a los amigos y menos a los familiares. Se pasaba bebiendo y fumando hasta que llegó a odiar la luz. Prefería la oscuridad, pero lo más triste era que su padre en sus últimos días hablaba solo. Ni Juan Pablo se podía comunicar con él. Se aproximaba el 27 de mayo, una fecha muy especial para todas las madres. Ansiosos los niños y jóvenes preparaban muchos números de bailes, recitaciones y otros. Pero la tristeza, el arrepentimiento y sus recuerdos se mezclaban a cada instante en la mente de Juan Pablo. Recordaba a su madre cuando de niño acostumbraba por la mañana abrazarla. La llenaba de besos en la mejilla y le daba lo que más le gustaba, las rosas guindas del jardín. Pasaron los días. Llegó el aniversario de todas las madres. Ese día Juan Pablo se levantó muy temprano y se dirigió al cuarto de su padre. Como de costumbre, lo encontró profundamente dormido, alcoholizado, y en sus brazos aún tenía la fotografía del día de su boda. En la foto, el rostro de su madre se veía bastante joven y sonreía. Estaba con un traje de novia de color blanco, su rostro cubierto con un velo transparente. Unos guantes blancos le cubrían los brazos. En sus manos tenía un ramo de flores blancas. A su lado su padre joven vestía un traje oscuro con camisa blanca y una corbata ploma oscura. Ambos rostros en la fotografía tenían el semblante tranquilo. Apesadumbrado, Juan Pablo decidió alejarse lentamente, sin hacer ruido para no despertarlo. Para el mediodía preparó un delicioso almuerzo para compartir con su padre junto a 2 vasos de refresco. Al entrar a su cuarto, su padre estaba despierto y dijo: «Pasa, pasa». Aquella voz escuchó después de muchos días, pero lo hizo sentir bien. «Papi, ¿podemos servirnos este almuerzo?». Aún sentado en el sillón, dio un giro, mientras sostenía en sus labios el cigarrillo encendido. El humo impregnaba su rostro. Con un gesto ciñendo la frente, colocó la copa de bebida sobre la mesita que se hallaba a su lado derecho y le respondió: «Claro, trae otra silla y siéntate a comer a mi lado». Aquella habitación tenía un olor y un aspecto pesado por el desorden de las cosas, las ropas y las manchas del alcohol en todo el piso. La ceniza del tabaco y las colas del cigarrillo estaban en un cenicero lleno. Parecía un cerro. Consumía hasta 3 cajetillas. Con las manos temblorosas se sirvió aquella deliciosa sopa. Después le dio una palmadita y le agradeció por aquel plato. Se agachó y empezó a apretar sus manos hasta hacer ruido con los 10 dedos. De pronto se puso de pie y preocupado dijo: «Hoy es un día especial. Voy a comprar rosas guindas para colocar en el nicho de tu madre». Moviendo la cabeza afirmativamente, Juan Pablo respondió: «Está bien, papá. Yo iré después de salir del colegio». Media hora más tarde, su padre se fue rumbo al cementerio general con un traje oscuro y la camisa blanca.
sin la corbata que acostumbraba a colocarse. El cabello lo peinó apresurado. Salió con la barba crecida. Juan Pablo observó que su padre había adelgazado mucho y muy triste se alistó y se dirigió afanosamente a su colegio, pensando en su madre y en el cementerio. Al llegar a la puerta del colegio, vio a una multitud de estudiantes que, como siempre, se aglomeraban en los puestos de ventas. Algunos hacían recuentos de las monedas de sus ahorros y otros tenían más posibilidades económicas. Los regalos más preferidos eran las rosas, las tarjetas y otros pequeños recuerdos, mientras la portera con gritos les hacía ingresar. ¡Apresuren! ¡Apresuren! Voy a cerrar la puerta hasta contar 3. La porterita, doña Cecilia, tenía un carácter fuerte y dominante. Era de estatura pequeña y cuerpo obeso, pero los estudiantes la conocían por su sobrenombre, la francesa, porque tenía un solo diente y hablaba como una persona extranjera. Todos los estudiantes ingresaban por la puerta principal. Esta era muy ancha y de construcción antigua, de color plomo descolorido, con muchas rajaduras por el tiempo. Sorprendentemente, en el fondo del patio habían adornado con los colores representativos del colegio. Los maestros sorprendieron a los alumnos y a las madres. La mayoría de las sillas estaban ocupadas por las madres sonrientes y elegantes. La mistura cubrió sus cabezas, ocultando algunas canas y sus hombros. Después se dio inicio al acto que había sido preparado con mucha anticipación por los maestros y los alumnos. El tercer número de presentación era del grupo Amanecer, conformado por los alumnos Orlando, Felipe, Elías, Juan y Rosendo, todos de la promoción. Sus dedos callosos hacían llorar los instrumentos de cuerda y viento, dedicando de todo corazón una canción a todas las madres por su aniversario. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera. Al oír aquella música, volvió a la mente de Juan Pablo los recuerdos de su madre, y sus lágrimas empezaron a rodar. Era insoportable el dolor que sentía su corazón. Se destrozaba cada segundo que pasaba. Sus compañeros, muy pensativos, lo observaban. Por último, no pudo soportar más y decidió abandonar la fila. Escuchó algunas voces de sus compañeros que lo llamaban. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! La melodía continuaba, mientras que Juan Pablo se alejó para siempre de su colegio. Solo quedaron los recuerdos de sus años de estudiante. Caminó apresuradamente. Sus lágrimas caían. Los transeúntes lo observaban curiosos, pero sin percatarse, continuó su camino hasta llegar al cementerio. Ahí vio mucha gente vestida de negro, saliendo y entrando. Otros hacían limpieza para colocar flores en los mausoleos de mármol y piedra labrada con muchos adornos. Habían nichos con techos de teja y muchas divisiones de filas y columnas listos para introducir los ataúdes. Al llegar donde se hallaba su madre enterrada, se sujetó con ambas manos de las rejillas y cayó de rodillas al suelo, envuelto en llanto y dolor. Desesperado,
deseando resucitar a su madre, imploró pidiéndole perdón. Mamita, perdóname por todo lo que te he hecho sufrir. Me siento solo. Perdóname, mamita. Así pasaron las horas, hasta que sus lágrimas se secaron. Su mirada mantenía fija en la fotografía que se hallaba incrustada en la lápida. El silencio traía más recuerdos. Mientras tanto el sol se ocultaba. Se levantó el viento arrastrando las hojas secas que caían de los árboles. Ambas piernas se le adormecieron por el tiempo que se quedó de rodillas en el suelo, y antes de abandonar el lugar, dijo: Mamita, te extraño mucho cada día que pasa. Sin vos, mamita, no encuentro sentido en mi vida. ¿Por qué me has abandonado? Mi padre también te necesita. Aquella tarde fue la más horrible desde que murió su madre. Los remordimientos iban y venían. Regresó a su casa. Había un gran vacío. Su padre se pasó el tiempo bebiendo. Embriagado hablaba con la fotografía de su esposa. También se lamentaba constantemente. Sin embargo, su comportamiento hizo preocupar a Juan Pablo. El 6 de octubre, juntos recordaron el cumpleaños de su madre. Juan Pablo llevó una pequeña torta y mientras se servían, vinieron los recuerdos, cómo sus padres solían festejar. Después de cenar, compartían varias copas de vino negro, acompañado de la música preferida, y muy especialmente de un tango que decía: Recordad, hermano, aquellos tiempos, que la rubia... Ambos tenían habilidad para bailar el tango. Sus movimientos eran bien coordinados. Desde que murió su madre, no volvieron a escuchar esa música. Esa noche Juan Pablo no pudo dormir y de pronto escuchó aquella música conocida, el vals preferido de su madre. Juan Pablo se levantó de la cama y se dirigió al cuarto de su padre para saber qué es lo que estaba pasando. Cuando llegó a la puerta, lentamente la abrió y quedó muy sorprendido sin poder hablar. Lo encontró a su padre bailando muy romántico con el traje de novia de su madre, como si ella estuviese presente. No pudo escuchar lo que murmuraba su padre, pero se lo veía feliz. Juan Pablo quedó muy triste y desesperado. Las lágrimas rodaron sin parar, porque se dio cuenta que su padre estaba perdiendo la razón y se estaba volviendo loco. A la mañana siguiente, lo vistió temprano, lo hizo desayunar y lo llevó a un hospital. Fueron varios meses de tratamiento, hasta que un día los médicos decidieron internarlo en el hospital. Pasaron varias semanas sin resultados positivos. Y por último informaron a Juan Pablo que su padre tenía que ser trasladado al Hospital Psiquiátrico Ismael Pacheco de la ciudad de Sucre. Según los médicos especialistas, decían que cada día que pasaba veía alucinaciones, imaginaba más seguido a su esposa y se estaba volviendo violento para la sociedad. Ya era peligroso. Juan Pablo tuvo que aceptar esa realidad, hasta que un día por la mañana, don Carlos fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Sucre. Juan Pablo tuvo que observar desde una de las ventanas del hospital. Varios días antes, los médicos les recomendaron que no se acercara a su padre por su comportamiento peligroso. Las lágrimas rodaban por sus rostros sin cesar.
mientras se mordía con los dientes sus labios para no gritar. Lo vistieron con una camisa blanca con las mangas sujetas en la espalda. Eso no le permitía mover con facilidad los brazos. Los pies estaban sujetos a la altura de los tobillos con un cinturón de cuero que le permitía dar pasos pequeños. La brisa hizo flamear su pantalón blanco con rayas negras verticales. Usaba unos calzados negros de tela muy flexible. Poco a poco se alejaron por aquel pasillo, adornado con muchos maceteros con plantas que daban un aspecto alegre y un agradable aroma. Lo acompañaba una enfermera que tenía en las manos el informe sobre su estado de salud y dos hombres de vestimenta blanca que lo conducían de los brazos. Minutos después, la ambulancia se alejó. Pasaron varias semanas. Al principio sus familiares apoyaron con la rehabilitación de su padre, pero lamentablemente se cansaron y se alejaron uno por uno hasta que lo dejaron solo. Juan Pablo tuvo que aprender a sobrevivir. Una noche decidió entrar al cuarto de sus padres donde aún había algunas botellas de licor. Con la intención de beber y olvidar sus preocupaciones, su soledad, ocupó aquel sillón donde su padre bebía y fumaba. A partir de esa noche empezó a embriagarse en el mismo lugar, gritando: «Mamita, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Ahora qué va a ser de mí?». Se excedía con la bebida y sin poder controlar su desesperación, su remordimiento, empezaba a lanzar botellas hacia la pared, destrozando los cuadros, fotografías, gritando desesperado: «Dios mío, ¿qué hice? Por mi culpa mi madre está muerta y mi padre a punto de volverse loco». Se despeinaba, se arreglaba por la noche. Juan Pablo se golpeaba de rato en rato el pecho con una botella hasta que quedaba dormido en el piso. Despertaba al amanecer. El frío congelaba todo su cuerpo. A veces en la mano izquierda aún tenía una botella de licor. La cabeza le reventaba. Con la boca seca, se levantaba con mucha dificultad para sentarse en el sillón. Desde ahí suspiraba y se quejaba: «Ay, me duele el cuerpo. Ay, ¿qué será bueno para curar estos malditos dolores?». Así Juan Pablo se descuidó de su persona. Se pasaba los días tomando. Lamentablemente sus familiares se alejaban dejándolo solo, molestos porque no mostraba la mínima voluntad de viajar a la ciudad de Sucre para averiguar sobre su padre. Por otro lado, decían que Juan Pablo era el principal culpable de todo lo sucedido en su familia. Por lo tanto, tenía que aprender a vivir la realidad. Dejaron de ayudarlo con víveres y dinero. Se dejó llevar por la soledad y los recuerdos de sus padres que lo atormentaban, y por su debilidad escuchaba algunos malos comentarios que decían: «La bebida hace olvidar las preocupaciones». Esa es la mejor mentira que a muchos los hace confundir, y más al contrario, no se dan cuenta que así agrandan los problemas. Lamentablemente, muchos jóvenes son arrastrados por la falta de conocimiento y orientación sobre este pensamiento destructivo. Después de algunos meses, sus familiares se reunieron, discutieron sobre la situación de Juan Pablo e hicieron su último aporte con una determinada cantidad de dinero. Le dijeron que era su última oportunidad y él debía corregirse y ser autosuficiente.
y que el éxito o el fracaso de su futuro estaba en sus manos. Le dejaron un cierto monto y se fueron. Pero Juan Pablo, en vez de preocuparse primero por su alimentación, ese día se cambió de ropa, se puso al bolsillo dinero para dirigirse al local Las Estrellitas. Fue uno de los primeros locales que le hicieron conocer sus malos amigos. Era un lugar frecuentado especialmente por la juventud. Llegó a ese lugar como a las 3:30 de la tarde en un taxi. Se detuvo a observar el local mientras el conductor hacía el conteo de sus monedas para devolverle el vuelto. Aprovechando ese instante, se puso a admirar el mejoramiento del decorado de su fachada. Viendo su cambio y posteriormente ingresó al local, ocupó una de las mesas. Inmediatamente pidió 2 botellas de cerveza para empezar. Mientras se servía, observaba a los jóvenes, cómo algunos bailaban, otros bebían como sedientos. Más tarde Juan Pablo se embriagó y derramando lágrimas recordaba a sus padres, repitiendo: «Mamá, papá, los extraño mucho, los necesito más que nunca. Con un vaso de cerveza quiero olvidar mis penas, olvidar a mis padres, olvidarme de mí mismo». No quitaba la mirada de la copa, sus dientes mordían sus labios y sus lágrimas mojaban la mesa. Con el puño cerrado decía en voz bajita: «Esta cerveza tiene que ayudar a mis penas». Estuvo bebiendo más de 4 horas y durante ese tiempo muchas personas observaron su soledad y tristeza. Pero hubo una pareja de jóvenes que se aproximaron para preguntarle: «Amigo, ¿podemos acompañarte? Parece que estás muy decepcionado». Al oír una voz femenina, dirigió su mirada hacia su rostro. Sonriente les respondió: «Sí, tomen asiento, pueden acompañarme». La muchacha, estrechando su mano, le dijo: «Soy Sofía, él es mi hermano Saúl». Extendiendo la mano, respondió: «Hola, siéntense por favor, ¿quieren servirse una copita?». Sonrientes aceptaron. «Bueno, estamos de sed». Bebiendo un sorbo, Saúl, muy curioso, preguntó: «¿Tu novia te abandonó?». Por unos segundos el silencio se apoderó de Juan Pablo. Después levantó la copa para servirse todo el contenido. Dejó su copa y suspiró profundamente. Se llenaron sus ojos de lágrimas y respondió: «Mi familia me abandonó, empezando por mi hermana, mi madre y ahora mi padre. Ahora estoy solo». Sofía trató de calmarlo y le dijo: «Disculpa por la pregunta, no queríamos hacerte sentir mal». Los minutos pasaron, hubo muchas preguntas y respuestas. La música y la bebida hicieron que pierdan la noción del tiempo. Al amanecer, aquellos nuevos amigos lo recogieron dormido hasta llevarlo a un callejón. Lo desvistieron y lo dejaron dormido en la calle. Más tarde, entre sueños, sintió que alguien le jalaba del brazo y de pronto empezó a oír algunas palabras de unos universitarios que en ese momento pasaban por el lugar y al verlo tendido debajo de las gradas, trataron de ayudarlo. «Despierta, amigo,
¡Amigo, despierta! Pobre amigo, lo desvistieron los ladrones. Al abrir sus ojos, quedó sorprendido. Estaba casi desnudo. No tenía los calzados, la chamarra, el reloj. El pantalón se lo llevaron con su dinero. Sin saber qué hacer, lentamente se puso de pie y empezó a reconocer el lugar donde se encontraba. Les agradeció a los 4 jóvenes. Gracias amigos por despertarme. No recuerdo cómo llegué hasta este lugar. Estaba con unos nuevos amigos. Aquellos jóvenes fueron buenos. Uno de ellos les regaló su chompa. El otro le dio unas cuantas monedas para que se vaya en movilidad a su casa y les recomendaron: tienes que tener cuidado. No hay que confiar en las personas desconocidas. Además, en este sector abundan los pandilleros. Sigue esta calle hasta llegar a la avenida. Luego toma un taxi hasta tu casa. Les agradeció y caminó con dificultad porque no podía controlar el peso de su cuerpo. Sus piernas temblaban. Avanzó lentamente. A medida que se alejaba, el miedo se apoderaba de su cuerpo. Temía ser atacado por los ladrones o pandilleros. Apenas llegó a la avenida sin novedad y dijo: ¡Uy! ¡Qué alivio! Por fin, gracias a Dios, estoy sano y salvo. Tuvo que esperar mucho tiempo para abordar un taxi. Lamentablemente fueron inútiles los resultados de espera. Los conductores no se atrevían a recogerlo por su estado desastroso. Movían la cabeza. Otros preocupados se rascaban la cabeza y los más molestos decían: no llevo a borrachos en mi movilidad. No pagan sus pasajes. Son problemáticos. Cansado y molesto, decidió continuar su camino, con pasos apresurados y dolorosos hasta llegar a su destino. Muy agotado, cerró la puerta y se detuvo para observar el jardín descuidado. Después, haciendo mucho esfuerzo, llegó a su cuarto y luego de unos minutos quedó profundamente dormido. Después del mediodía, despertó con un fuerte dolor de cabeza y los labios secos. Se dirigió hasta la ducha. Mientras el agua refrescaba su rostro y su cuerpo, recordaba todo lo que sucedió y hacía esfuerzos para recordar a los 2 hermanos que conoció. Por último, decidió regresar a las Estrellitas a averiguar sobre ellos esa noche, pero el cansancio y el sueño fueron primero. Después visitó continuamente hasta que 2 meses más tarde supo que Saúl y Sofía no eran hermanos. Eran personas que se dedicaban a sustraer pertenencias a las personas que se hallaban alcoholizadas. Hay una frase importante que se debe rescatar de Mariano Melgarejo, expresidente boliviano. Decía: confianza ni en la camisa. Debemos ser desconfiados, especialmente con las personas desconocidas. Uno no sabe con certeza las intenciones buenas o malas que tienen. Es decir, hoy en día es muy conocida la actividad de las pildoritas, muchachas que en complicidad con el hampa escogen víctimas para introducir un sedante en la bebida o refresco. Esperan que duerman y posteriormente los despojan de sus pertenencias. Una mañana, cuando despertó, se encontró sorprendido con una carta que mandó su tío Carlos. Estaba bastante molesto por sus andanzas. Le pedía a Juan Pablo que visitara a su padre.
Juan Pablo viajó a Sucre sin imaginar la verdadera realidad del psiquiátrico Pacheco. Vio muchos casos que le impresionaron y se quedaron grabados en su mente. Por ejemplo, vio a un señor anciano delgado que se pasaba el día dando discursos sobre el marxismo. Las personas que lo conocían dijeron que fue un dirigente sindical. Otra persona, aproximadamente de 30 años de edad, se pasaba resolviendo problemas de matemática. Pasaba el tiempo concentrado y no aceptaba que se lo interrumpa. Sobre su mesa habían muchos libros viejos de primero básico, pero según este señor, decía que eran libros de ingeniería nuclear. El personal del hospital lo llamaba Newton. Según los comentarios de los especialistas, decían que fue un estudiante de ingeniería hace muchos años, pero tuvo problemas sentimentales que lo llevaron a la locura.